reportaje vamos a demostrar por qué sustentamos que Panorama es un programa con una postura social y política objetiva a través del tiempo. La historia de Panorama inició el 19 de diciembre de 1982, dirigido por Patricio Ricketts y la conducción de Guido Lombardi. Panorama fue presentado como un programa de análisis informativo que se centró en torno a la economía y política de nuestro país. 1980 trajo consigo la creación de Panorama, la revista periodística de los domingos, caracterizándose desde el principio por su tratamiento sereno y objetivo de los reportajes, sin que ello impidiera realizar esclarecedores destapes sobre casos de corrupción, abuso de poder y, en particular, a la hora de tocar el complejo tema del terrorismo. Buenas noches. Les habla Guido Lombardi para presentarles Panorama. Este es el primer programa de análisis informativo de la televisión peruana. Contemplemos la vida en Panorama. Panorama surge como una idea inicial, creo yo, de Pancho Lombardi. Él es el que propone hacer un programa político, un programa de análisis, un semanario en televisión, y grabamos un piloto un poco precario porque no teníamos los recursos para hacerlo completo. El primer programa, lo recuerdo, tenía muchos efectos visuales, las cámaras jugaban mucho, había una grúa que mostraba este inmenso estudio en blanco. Era un programa de análisis político donde, aparte de entrevistas y de reportajes sobre temas políticos, básicamente, habían... Un programa que esfuerza, un programa que le gusta investigar, pero además un programa que apuesta por la verdad y la diversidad. Panorama era ya un programa con muchas ambiciones, un programa de periodismo de investigación, un programa que quería profundizar en las noticias. Entonces había una semana completa para preparar un reportaje, se podía viajar, y creo que esta fue la época especialmente interesante en que Panamericana Televisión empezó a descentralizar la información. Pero también han habido cosas muy dramáticas en la época del terrorismo, en la época de mayor apogeo del terrorismo en el Alto Guayaga. Fuimos el primer equipo en encontrar, en descubrir y en entrevistar a la columna de Víctor Polay del MRTA. La primera entrevista que se le hizo a Polay se hizo en Panorama. Los primeros contactos con Sendero Luminoso se hicieron en Panorama. Panorama no siempre ha sido un programa objetivo como se planteó en un primer momento. A través de su historia ha tenido altibajos con respecto a una inclinación ideológica y no tanto objetiva. Una de las épocas más críticas de Panorama surgió durante el gobierno de Fujimori, ya que junto a Vladimiro Montesinos pagaron exuberantes cantidades de dinero a muchos medios de comunicación, incluyendo a este. En la época de Fujimori lo que habían eran medios que estaban completamente avasallados de entrevistas, ¿no es cierto? Pero además de eso también había amenazas, había hostilidad, había reclutamiento, espionaje, que lo fueron clarificando. Yo me llevo, no, yo no puedo llevar ahí, acá. La libertad de expresión que nosotros defendemos no puede llegar a estos extremos ni puede aceptarse que tú tengas... Este es un gobierno sórdido que quiere una prensa monolítica. Ya no estoy yo como coartada, inventarán otra. Como tenemos el derecho de manejar el programa de acuerdo con nuestros intereses y nuestros puntos de vista sin tener que dar ningún tipo de explicación. Sin embargo, cuando cesan los conflictos relacionados con el dominio del canal, Panorama regresa a su objetivo principal, el cual es hacer periodismo de investigación. Afirma, yo fui quien las llevó porque conozco el peso de la verdad que ellas contienen y porque siempre supe que corifeos del gobierno saldrían con respuestas alucinadas para querer embarrar la verdad y que para...
Las agendas aportan las agendas. ¿Qué otras cosas aportan? Estos movimientos financieros internacionales que tienen un correlato en vouchers originales que han sido presentados a cuentas en el extranjero, como en este banco en Francia, tanto del presidente como de la señora Nadine Heredia, que en un primer momento no se dijo públicamente por lo menos, y que han salido a la luz a través de las investigaciones de Panorama. Todos los testigos que han declarado en el primer caso, o sea, de a lo mí cual me llama la atención la facilidad con la que usted dice la terrorista. Usted pide que se maneje todo con el debido proceso, que las cosas se digan cuando tienen que ser y cuando la justicia lo haya señalado. Pero aquí de arranque dice es una terrorista. De repente lo que necesitaríamos, los que vivimos en Lima, es una imagen más clara de qué Lima nos espera con usted de ser elegido alcalde. Lima también necesita una cultura cívica en la que no estemos pues desde metiéndonos el carro culturalmente, cómo nos tenemos que ver en este siglo XXI. Me refiero a que no se puede con lo que yo denomino el debido proceso. Si como hay un debido proceso judicial, hay un debido proceso también de investigación periodística. Y esto significa la contrastación. Esto significa, además, mirar cada uno de los elementos que incorpora de manera honesta sin tratar de cortarte para algún interés alterno. La fuente siempre va a tener un interés. Es imposible que exista una fuente que controle algo de manera desinteresada. Pero lo que toca aquí, como profesional, manejarlo tomando distancia, pero además, como te digo, contrastando, buscando otras veces y buscando los tres lados y las dos versiones y darles un balance honesto. Es por todo esto que llegamos a la conclusión de que la objetividad no existe al 100%. Tal como Rosana afirma, todos adoptamos una postura de acuerdo a nuestros intereses. Sin embargo, debemos tener en cuenta el esfuerzo periodístico de Panorama por la búsqueda de la verdad, mostrando pluralidad, es decir, dar a conocer más de un punto de vista en las distintas investigaciones.